Bueno, vamos a comenzar. Gracias a todos por tomarse el tiempo y participar. Creo que ya todos estamos al tanto de que nuestro país cuenta con una vacuna contra el dengue que se llama Qdenga. Es una nueva herramienta útil, eficaz, especialmente en personas que han padecido dengue. Y agradecemos al laboratorio Takeda por esta capacitación. Y hoy vamos a ver un breve repaso sobre la epidemiología local, el programa de desarrollo clínico de la vacuna con foco en el estudio pivotal TIDES, datos de eficacia, seguridad, inmunogenicidad y cuestiones a tener en cuenta en la aplicación, ya que es una vacuna que podemos aplicarla en la farmacia y como profesionales de la salud estamos capacitados para brindar este servicio. Y es muy importante que contemos con esta información. Así que bienvenidos a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Guillermina, también les doy la bienvenida. Le agradecemos el espacio a Ceprofarm y sobre todo a Belén, que es quien nos va a dar la capacitación en el día de hoy. Belén Goitia, ella es doctora en ciencias biológicas, con más de 10 años de experiencia en el área de investigación y es la asesora científica del laboratorio Takeda del área médica. Así que ella nos va a contar hoy un poco sobre la vacuna, que es una novedad en el mercado de este año. Y luego les vamos a pedir que a medida que transcurra la charla, si tienen preguntas, las vayan volcando en el chat. Y al finalizar la presentación de Belén, las vamos a ir respondiendo una a una. Así que bueno, Belén, te damos la bienvenida. Muchas gracias Gracias. por brindarnos esta capacitación y tomarte el tiempo para ello. Así que No, bueno, por favor, todo gracias por el tuyo. espacio. Espero que les sea provechosa, que podamos contestar las preguntas. No, no les Ojalá. prometo poder contestar todas porque hay algunos datos que Ujú. todavía tenemos que tener. Pero bueno, paso yo a compartir pantalla. Les pido que me avisen cuando la Ahí se puedan ve. ver. Fantástico. Sí, sí. Bueno, entonces, como ya saben, vamos a estar hablando de Qdenga, es la vacuna tetravalente contra el dengue que tenemos en Takeda. Está disponible comercialmente desde noviembre del año pasado y la aprobación de ANMAT se dio en abril del año pasado, ¿sí? Entonces, a ver si... ahí va. Tenemos una problemática con el dengue que no es única de Argentina, ¿no? Si miramos el mundo entero, la verdad es que se ha expandido en los últimos años muchísimo la enfermedad. Esto viene de la mano de la expansión de los vectores, que son dos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. En nuestro país, primordialmente tenemos Aedes aegypti, y para que se den una idea, en 1970 había 9 países en los que el dengue era endémico, hoy son casi 130. Argentina todavía no cuenta con criterio de endemicidad, ¿sí? Tenemos un comportamiento de la patología más bien por brote epidémico, pero algunas regiones en el norte del país podríamos decir que se muestran de forma endémica. Y a nivel del mundo, la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer dengue. En lo que es Argentina, realmente estamos viendo una situación preocupante año a año porque se nos está acortando el tiempo entre brote y brote, ¿sí? Acá, de hecho, en este grafiquito está faltando la temporada 2009, ¿sí? El primer gran brote de dengue se da en el 2009, el siguiente 2015-2016, el siguiente ya es 2019-2020, 2022-2023, y ahora pasó un solo año entre brote y brote, y tenemos una escalada en el número de casos de un brote al otro, ¿sí? Siempre estamos batiendo un nuevo récord, parece. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que se está dando una ampliación temporal de los brotes, o sea, no tenemos un pico definido, sino que lo que ocurrió el año pasado, en 2023, es que no tuvimos a nivel nacional silencio epidemiológico, ¿sí? Se siguieron reportando casos de dengue a lo largo de todo el año,
Particularmente en Chaco no se vio este silencio, en otras regiones por ahí sí lo podemos ver, y lo que notamos con respecto a la última temporada es que arrancó antes, ¿sí? Y de hecho ya superamos en lo que va de 2024 el número de casos ampliamente con respecto al año pasado y recién vamos por la mitad del año. Entonces, a nivel de la región, fíjense que el año pasado Argentina se ubicaba en el 7º puesto en cuanto al número de casos y esto contabiliza todo el año 2023. Y ahora en lo que vamos del 2024 ya estamos en el 2º lugar. Obviamente Brasil siempre va a tener muchísimos más casos de dengue, pero fíjense que ya tenemos un aumento del 365% con respecto a todo el año pasado. Entonces realmente es muy alarmante. Si vamos ahora a lo que es la vacuna, no, esperen, me estaba faltando esto, serotipos, ¿sí? Serotipos circulantes. Tuvimos el año pasado un 80% de casos de dengue 2, un 20% de dengue 1, ahora está aumentando un poquito con respecto al dengue 2, el dengue 1, tenemos 60 para dengue 2, 40 para dengue 1 y muy poquitos casos de dengue 3 que se detectaron en Entre Ríos. El año pasado mayoritariamente se dio, como les digo, dengue 2 y los únicos casos de dengue 3 en la provincia de Tucumán. Y está cobrando mucha relevancia lo que es la región centro. Si bien dengue siempre se piensa en NOA y NEA, desde el año pasado tenemos gran preponderancia de lo que es Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, particularmente con el AMBA, y entonces la región centro se está llevando muchísimos más casos, muy probablemente por una cuestión de densidad poblacional. Y otra cosa preocupante es que estamos superando el límite ideal de letalidad. Se pone este límite en 0,05 teniendo en cuenta que hay una buena respuesta del sistema de salud. Es una patología con una letalidad baja, pero que estamos superando ese límite. Sí se han visto más muertes por dengue este año con respecto al año pasado, que estábamos un poquito por debajo de ese límite de 0,05. Ay, no quería tocar el Zoom, no sé por qué. Toqué algo que no era. Ahí estamos, ahora sí, la vacuna. Bien, en la presentación a veces la van a ver con el nombre de TAC-003, sí que es el nombre de la molécula que usamos desde el área médica, pero bueno, comercialmente ya saben, es Qdenga. Y lo que les quiero mostrar es cómo está estructurada, porque es una vacuna a virus vivo atenuado, y la base que se ha utilizado es dengue 2, con lo cual yo tengo un virus dengue 2 completo, con sus proteínas estructurales y no estructurales. Lo que se hizo fue por recombinación reemplazar proteínas de premembrana y de envoltura para que estén representados los otros 3 serotipos, ¿sí? Entonces yo voy a tener 3 recombinantes que representan los serotipos 1, 3 y 4, pero que van a tener todas las proteínas no estructurales de dengue 2. En cuanto a lo que es el programa de desarrollo clínico, hoy nos vamos a concentrar en lo que fue el pivotal, el estudio TIDES o DEN 301, pero más allá de esto, obviamente contamos con muchísimos más ensayos clínicos. La fase 1 comenzó en el 2010, así que desde ese entonces se viene estudiando la vacuna. Estos son todos los países que han participado en las distintas fases. Argentina, por esta cualidad de que no se puede definir ni como endémica ni no endémica, la verdad es que no ha sido considerada para ninguno de los ensayos hasta el momento, pero sí tenemos estudios hechos en países endémicos y no endémicos también, sobre todo para estudiar lo que es inmunogenicidad en individuos seronegativos. Y se ha investigado en población pediátrica y adulta. El perfil con el que está hoy autorizada por ANMAT la vacuna es como una herramienta de prevención del dengue causado por cualquier serotipo. En individuos de 4 años en adelante no tenemos un tope de edad, y esto es independiente de la exposición previa al dengue, con lo cual yo no necesito estudiar a cada persona para ver si es seropositiva o seronegativa antes de determinar si puede recibir la vacuna o no, sino que es independiente de eso. El esquema son 2 dosis, espaciadas por 3 meses como mínimo.
se da de forma subcutánea, viene como una vacuna liofilizada para reconstituir, y lo que son las particularidades de cómo la aplico, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que hacemos un repaso del prospecto de la vacuna. Aviso por si agarra ansiedad con respecto a eso. Entonces, ahora sí, entrando en lo que es el pivotal, estos son los países que han participado. Fíjense que hay un bloque de América Latina y otro bloque de países asiáticos, que en las regiones donde más circulación de dengue tenemos. Pero lo interesante, y a lo que viene esto, es que vean la circulación de los distintos serotipos en los dos bloques de países, porque ha sido muy dispar. Entonces, si vemos lo que es América Latina, primordialmente durante el estudio TIDES se detectó el serotipo 1, seguido del serotipo 2, muy pocos casos de dengue 3, nada de dengue 4. No significa que no hubo circulación de dengue 4, porque de hecho en Argentina tuvimos dengue 4 en la época en la que se realizó el estudio, pero no fue levantado, ¿sí? En cambio, si vamos a lo que es la región de Asia, vamos a tener primordialmente dengue 2, que es el serotipo mayoritario a nivel mundial, después dengue 3, dengue 1 y los únicos casos de dengue 4 que se pudieron detectar. Si vamos a lo que han sido los resultados, antes de entrar en esto, les quiero resumir brevemente cómo se estructuró el estudio, porque duró 4 años y medio, ¿sí? Y se utilizó población pediátrica en esos países que les acabo de marcar, que son todos endémicos. Hay un motivo para utilizar población pediátrica y es que necesitamos, por solicitud de la OMS, que el estudio incluya individuos seronegativos. Y en un país endémico, el adulto seronegativo es prácticamente imposible de encontrar. De hecho, aquí tenemos una población en el pivotal de 4 a 16 años y solamente el 27% eran seronegativos. Todos los demás ya habían tenido algún contacto previo con el virus de dengue. Entonces, por eso se utilizó población pediátrica, ¿sí? Después, por inmunopuente, uno hace las extrapolaciones a lo que es la población adulta. Entonces, se dio la vacuna o el placebo en 2 dosis separadas por 3 meses y a partir de ahí empezamos a contar los tiempos que vienen a darnos todos estos datos de eficacia. El primer punto temporal es al año, ¿sí? El criterio de valoración primario, que es lo que estamos viendo acá, eficacia de la vacuna frente a dengue virológicamente confirmado, que va a ser siempre dengue sintomático, porque se hace un control semanal durante todo el estudio de enfermedad febril, así que el dengue asintomático va a pasar de largo y no lo vamos a poder detectar, pero frente al sintomático tenemos una eficacia de la vacuna al año del 80,2%. Con lo cual se cumplió el criterio de valoración primario, pudimos proceder al siguiente punto temporal, que es a los 18 meses de completar esquemas y 6 meses más. Ahí entramos en lo que son los criterios de valoración secundarios. Y uno de ellos es la eficacia de la vacuna contra las hospitalizaciones por dengue. Y aquí estamos ubicados en el 90,4 de eficacia. Después entramos en lo que es la fase 3, no es la fase 3 porque todo el estudio es fase 3, pero la parte 3 del estudio, que es a largo plazo, que van a ser los criterios de valoración exploratorios, y ahí es donde vamos a ver qué es lo que ocurre a los 4 años y medio, que es la finalización del estudio, ¿sí? Entonces acá estamos en 18 meses. En esos 18 meses volvemos a evaluar eficacia de la vacuna contra dengue sintomático, pero esta vez con ese requerimiento de la OMS de hacer una diferenciación entre cómo afecta esto a los seropositivos y a los seronegativos. Tenemos una ligera diferencia. Los seropositivos presentan una eficacia mayor que los seronegativos, es del 76% contra 66% para seronegativos. Si miramos lo que es hospitalizaciones, también es mayor, pero la diferencia es muchísimo menor entre ellos. Fíjense que el 90,4 que acabamos de ver se desdobla en 91,4 para seropositivos y 88,1 para seronegativos. Ahora, lo interesante quizás es ver qué es lo que ocurre durante todo el estudio con estas dos eficacias, no solamente tomar puntos
tan cercanos quizás a haber completado el esquema, sino ver qué es lo que ocurre a largo plazo, que son los 4 años y medio. Esto también sigue un lineamiento de la OMS que requería un seguimiento de entre 3 y 5 años, cumplimos con 4 años y medio. Y acá lo que estamos viendo es la incidencia acumulada de casos de dengue sintomático en aquellos que recibieron placebo, que es la línea llena, y los que recibieron la vacuna, que es la línea punteada. Lo interesante acá son, bueno, hay varias cosas interesantes. Para empezar, las curvas están separadas desde el inicio del estudio, ¿sí? Y nunca se cruzan. Esto nos lleva a interpretar que por haber recibido la vacuna uno no tiene más riesgo de tener dengue, ¿sí? Sino todo lo contrario. Yo tengo una eficacia sostenida en el tiempo que si bien va a caer, y esto es normal y esperable para todas las vacunas, recuerden que habíamos arrancado en el 80% a los 4 años y medio, estamos en el 61,2%, ¿sí? Seguimos viendo esa diferencia entre seropositivos y seronegativos, donde para los seropositivos la eficacia es un poco mayor que para los seronegativos. Pero lo que nos queda por ver, y esto está en estudio todavía y no tenemos aún los resultados preliminares, es si después de estos 4 años y medio uno necesita un refuerzo o no. Esto se está tomando con un subgrupo que participó del estudio pivotal. Los niños que tenían entre 4 y 11 años al inicio del estudio se les hace un seguimiento de 25 meses más, probando un grupo con una dosis de refuerzo y otro grupo sin la dosis de refuerzo, a ver si se modifica esto en algo o si se mantiene más o menos estable la eficacia de la vacuna y no necesitamos el refuerzo, pero todavía no puedo decirles nada con respecto a eso porque no tenemos ni los datos preliminares. Interesante para ver, teniendo en cuenta que el pivotal contó con 20.000 participantes, es hacer un estimativo de estos valores de eficacia que implicarían si yo vacunara más gente, ¿no? Entonces me imagino 100.000 vacunados y el cálculo me da que estaría previniendo unos 5.000 casos de dengue en seropositivos, unos 4.400 en seronegativos. Hacemos un análisis muy similar para lo que son las hospitalizaciones, ¿sí? Entonces, si recuerdan, al año y medio habíamos tomado el primer valor de eficacia contra dengue hospitalizado y estábamos en el 90%. A los 4 años y medio estamos en el 84,1%, ¿sí? Nuevamente se ve este patrón en el que hay un poco de una eficacia ligeramente mayor para seropositivos con respecto a seronegativos, pero es igualmente alta en ambos grupos. Tenemos la separación de las curvas desde el inicio del estudio. Tenemos una suerte de amesetamiento, ¿sí? De los casos de hospitalización más o menos a partir del tercer año de haber recibido la vacuna, el esquema completo de la vacuna. Y esperamos quizás que esto se mantenga constante. Hacemos el mismo análisis de extrapolación que hicimos recién y pensamos en 100.000 individuos vacunados, ahí estaríamos previniendo casi 1.800 hospitalizaciones, tanto en seropositivos como en seronegativos. Si vamos un poquito a lo que es seguridad de la vacuna, se evaluaron las reacciones en el lugar de la inyección y los eventos adversos sistémicos. Tenemos, por supuesto, como reacciones en el lugar de la inyección, principalmente dolor. No sé si ustedes se han dado la vacuna, yo me la di, tuve unos 5 minutos de dolor en el brazo, por suerte no duró más que eso, pero es lo que más se ha reportado, sí, dolor en el sitio de inyección. Ahora, con respecto a eventos adversos sistémicos, tenemos otra situación, porque esto es una vacuna virus vivo atenuada que puede generar una viremia vacunal, por lo general unos 7 días, 10 días después de haber recibido sobre todo la primera dosis. Entonces, uno tiene esa replicación del virus vacunal y puede venir esto acompañado de fiebre, puede venir acompañado de dolores musculares, de cansancio, como si fuese un cuadro de dengue muy leve, ¿sí? Esto es población pediátrica y la verdad que en pediátricos lo que menos se vio es fiebre. Todavía no tenemos estudios a
a gran escala de lo que es eventos sistémicos por ahí en población adulta, ¿sí? Pero bueno, ya llegarán esos datos que son más del mundo real, pero sepamos que puede darse irritabilidad, astenia, dolor de cabeza, todo eso es esperable, son cuadros que suelen durar un par de días y resuelven solos. Por supuesto que también se evaluaron eventos adversos graves y acá está contabilizado. Dengue, por supuesto, COVID, porque se hizo en plena pandemia el pivotal, así que está considerado como evento adverso grave COVID, ya sea sintomático o asintomático. Tenemos casos de apendicitis, tenemos casos de otras infecciones virales y se consideran, por supuesto, los casos de dengue más severos. Cuando analizamos eventos adversos graves en su totalidad, no tenemos grandes diferencias con respecto a la tasa en la que se presentan en el grupo que recibió placebo y el grupo que recibió la vacuna. Y se observaron muertes durante el estudio, esto es importante recalcarlo porque son casos que se estudian uno a uno para ver si hay alguna relación con el compuesto en investigación y no se pudo relacionar ninguna muerte ni al recibir la vacuna ni al recibir el placebo, fueron mayoritariamente accidentes. Hubo también casos de participantes que luego de haber ingresado al estudio entraron en un proceso oncológico y lamentablemente fallecieron, así que están contabilizados aquí, pero no se pudo relacionar ni a la vacuna ni al placebo. En cuanto a lo que es respuestas inmunogénicas, vamos a tener un espectro bastante amplio. Esto es gracias a que se trata de una vacuna a virus vivo atenuado que tiene en toda su estructura proteínas de dengue, ¿sí? Entonces vamos a tener inmunidad mediada por células activada por proteínas tanto estructurales como no estructurales contra el dengue, anticuerpos anti-NS1, que ahora me detengo un poquito en eso porque son bastante importantes, y voy a tener calidad y especificidad de anticuerpos neutralizantes contra los 4 serotipos y también de protección cruzada. Con respecto a los anti-NS1, son muy importantes estos anticuerpos. El NS1, ustedes sabrán, es una proteína no estructural de dengue que es liberada en la infección natural al torrente en forma de toxina y tiene la capacidad, lamentablemente, de generar porosidad endotelial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los casos de dengue graves en los que hay una extravasación de plasma, está el NS1 involucrado justamente en eso. El tener anticuerpos anti-NS1, que está probado, al menos in vitro, que evitan la permeabilidad de los tejidos, estaríamos explicando seguramente por qué tenemos tan alta eficacia contra lo que son hospitalizaciones por dengue. Entonces, en resumen, con respecto a lo que es lo que hemos visto en el pivotal, tenemos una eficacia del 80,2% contra dengue sintomático, esto es medido a los 12 meses, que si nos vamos a los 4 años y medio, baja al 61,2%. Contra hospitalizaciones, la primera medición la hicimos a los 18 meses, estamos en el 90,4% de eficacia, y a los 4 años y medio baja solamente al 84%. No hay evidencia de que haya aumento de gravedad de la enfermedad ni aumento de hospitalizaciones por el hecho de haber recibido la vacuna. No se detectó ningún riesgo importante de seguridad en el seguimiento a largo plazo. Y esto es importante recalcar que lo que es seguridad no se mide solamente en el pivotal, sino que se mide en todos y cada uno de los estudios que componen lo que es el desarrollo clínico de la vacuna, o sea que son 19 ensayos en total, en los que no se detectaron riesgos de seguridad importantes. En resumen, tenemos una vacuna que está orientada a los 4 serotipos de dengue, que provoca un amplio espectro de la respuesta inmune, va a ayudar a prevenir la infección, a eliminarla y a reducir la gravedad de la enfermedad debido a que activa distintos brazos del sistema inmunológico. Y se probó inmunogénica tanto en individuos seropositivos como seronegativos, en población endémica y de viajeros, o sea, en países no endémicos, en niños y en adultos, ¿sí? Que esto, si bien no es parte de esta presentación, les comento
que se estudió la inmunogenicidad de la vacuna en población adulta y lo que se considera para su aprobación justamente en el adulto es un ensayo de inmunopuente, ¿sí? Uno evalúa la capacidad inmunogénica de la vacuna en pediátricos, que es en donde tiene la eficacia demostrada, y como no hay inferioridad de la respuesta inmunogénica en adultos, se infiere que la eficacia debería ser similar en el individuo adulto. Esto se hace de esta manera porque, como les comenté antes, no tenemos forma de obtener un número de personas seronegativas adultas en un país endémico que nos permita realmente calcular la eficacia. Vamos a hacer un repaso de lo que es prospecto, ¿sí? Y vamos a cuestiones por ahí más prácticas. La vacuna, como les dije, es de administración subcutánea. Esto es súper importante, no debe inyectarse por ninguna otra vía. Si llegara a suceder eso, hay que reportarlo como un evento adverso, que más adelante vemos. Nosotros tenemos una vía propia de reporte para este tipo de situaciones. Viene como una dosis de 0,5 mililitros, o sea, cada dosis es de 0,5 mililitros, son 2 espaciadas por 3 meses. No hay una diferenciación de dosis pediátrica y dosis de adultos, y es la misma para todo el mundo y está indicada en nuestro país o aprobada para individuos de 4 años en adelante. Por ahora, como les comenté antes, no tenemos establecido que se necesite una dosis de refuerzo. Por el momento son estas 2 dosis para completar esquema. Va a venir como un vial con la vacuna liofilizada y un diluyente que viene en una jeringa prellenada, ¿sí? Y en la misma caja va a venir una aguja para reconstitución y una aguja para administración. Entonces, lo que debemos hacer es, primero que nada, retirar la caja de la heladera, que es donde deberíamos tener almacenada la vacuna, y dejarla 15 minutos a temperatura ambiente antes de realizar la reconstitución. Entonces, pasados esos 15 minutos, saco el tapón del vial de la vacuna, lo limpio con alcohol, espero obviamente que se evapore, y voy a llenar el vial donde está la vacuna liofilizada con el contenido de la jeringa prellenada utilizando una aguja de calibre 23. Esto con mucha calma, mucha paciencia, lentitud para evitar que se formen burbujas, y luego lo que voy a hacer es girar suavemente todo el aparataje que me acabo de armar sobre la mesada, para un lado, para el otro, sin agitarlo, para evitar la formación de burbujas nuevamente, hasta que vea que está reconstituida. Esto debería demorar 30-60 segundos. Tengo que ver una solución transparente, incolora o amarillo pálido, sin ningún tipo de partículas. Si no estoy logrando eso y veo que hay partículas, la debo desechar y se hace la denuncia de calidad, ¿sí? Lo mismo si estoy observando un color que no es el esperado. Entonces, con la misma jeringa que hice esa reconstitución, voy a extraer todo y después tengo que hacer un cambio de jeringa para poder hacer la inyección subcutánea. Ahí lo recomendado es la de calibre 25. Puede ocurrir que por algún motivo yo no pueda, después de haber reconstituido la vacuna, administrarla, ¿sí? Bueno, sepamos que puede esperar a temperatura ambiente hasta 2 horas, eso ya reconstituido, mientras la temperatura ambiente no supere los 32 grados y medio. Si ya me pasé de ese tiempo o si la temperatura fue superior, la debo desechar. No vuelve esto a la heladera, ¿sí? Entonces tengámoslo presente, que tiene una estabilidad química de unas 2 horas a temperatura ambiente una vez que ha sido reconstituida. Tiene varias contraindicaciones, son básicamente las mismas que tenemos para vacunas de su tipo, que son a virus vivo atenuadas. Por supuesto que lo primero es la hipersensibilidad a los principios activos. En muchos casos, esto lamentablemente me enteró con la primera dosis quizás, y ahí se define que esa persona no recibe la segunda,
pero luego tenemos personas con inmunodeficiencia, ya sea por una patología de base o por terapias que esté recibiendo, como terapias inmunosupresoras, y en ese caso, si está recibiendo quizás dosis altas de corticosteroides o una quimio, voy a esperar a que culmine ese tratamiento, ¿sí? Y se restituya el estado inmune de esa persona para poder recibir la vacuna. Personas con VIH sintomáticas o con una infección asintomática, pero que tenga deterioro de la función inmunológica, y personas embarazadas y en periodo de lactancia, ¿sí? Así que a toda esta población yo no le voy a administrar la vacuna. Tenemos que prestar atención, sobre todo si es alguien que no ha recibido una vacuna de este tipo antes, a posibles reacciones anafilácticas. Entonces puedo tener a la persona ahí unos 15 minutos, media hora después de haber recibido la vacuna, asegurarme que todo está en orden. Por supuesto que lo ideal es hacer una revisión de historia clínica, debería estar viniendo la gente con su receta médica a recibir la vacuna. No la voy a administrar si en el momento la persona está con enfermedad febril. Un resfriado no sería el caso, ahí se puede dar la vacuna, pero si está con gripe, fiebre, vamos a aplazar la vacunación. Y en el caso de adolescentes, sobre todo, se pueden dar reacciones relacionadas con la ansiedad. Mujeres en edad fértil, que recién mencionamos que está contraindicada en embarazo y en lactancia, lo ideal en un mundo en el que los embarazos se planifican es que complete el esquema y un mes después de completar esquema empiece a buscar ese embarazo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que puede suceder si no? Que recibe la primera dosis, quede embarazada, hasta que no termine la lactancia, no completaría el esquema. Entonces puede pasar muchísimo tiempo entre una dosis y otra. El esquema no se va a reiniciar, siempre se va a completar al momento que la persona pueda completarlo, ¿sí? El intervalo mínimo entre dosis es 3 meses, pero si lo completa a los 2 años, lo completará a los 2 años. Bien, esto ya lo hemos mencionado, embarazo, lactancia, no tenemos estudios de cómo puede afectar la fertilidad. Esto reiteramos que son estas situaciones de compromiso del sistema inmune, si la persona está recibiendo un tratamiento con inmunoglobulinas o hemoderivados que contengan inmunoglobulinas, va a tener que esperar a haber finalizado ese tratamiento un mínimo de 6 semanas, lo ideal sería 3 meses, para poder iniciar su esquema de vacunación. Y por supuesto que si está recibiendo una terapia inmunosupresora, no hay que administrar Qdenga. Con respecto a la administración junto con otras vacunas, tenemos estudios hechos con vacuna de fiebre amarilla y hepatitis A, y se puede coadministrar con ambas. Estamos esperando todavía los resultados con respecto a HPV nonavalente, y salió un comunicado de SAGE en el que sugieren que no debería haber ningún inconveniente en coadministrar Qdenga junto con cualquier otra vacuna que sea de subunidad, inactivada o ARN mensajero, ¿sí? Así que eso nos amplía también el abanico con respecto a con qué vacunas la puedo coadministrar. Pero con otras vacunas a virus vivo atenuado, excepto la de fiebre amarilla, debería dejar un intervalo de un mes entre una y otra. Esto se los mencioné un poquito cuando hablamos de los eventos adversos. Se ha observado una viremia vacunal, sobre todo en individuos seronegativos al recibir la primera dosis, ¿sí? Y esto puede venir acompañado de síntomas transitorios, leves a moderados, que duran unos días y resuelven solos, como puede ser dolor de cabeza, dolores articulares, musculares. Incluso puede aparecer un rash y puede aparecer fiebre. Es raro que esto se observe con la segunda dosis. Por lo general, la viremia vacunal se va a observar con la primera, y más comúnmente en el seronegativo.
Hay varias presentaciones de la vacuna. La presentación en el mercado privado es que viene la vacuna, como les dije, liofilizada en un vial, y por otro lado viene la jeringa prellenada para que uno pueda hacer la reconstitución. La vamos a conservar siempre en heladera, nunca se va a congelar. Como les mencioné, tiene una estabilidad de 2 horas después de haberse reconstituido, mientras la temperatura ambiente no supere los 32 grados y medio. Tengo que esperar unos 15 minutos de haberla sacado de la heladera para poder reconstituirla. Y por supuesto que si no se cumplen las condiciones de higiene y seguridad, la voy a tener que descartar. Si me olvidé, por ejemplo, de limpiar la tapa del vial con alcohol antes de reconstituirla, o si no dejé que evapore el alcohol porque la puedo estar inactivando. Con respecto a lo que son los ESAVI, los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunizaciones, cualquier manifestación clínica o evento médico que ocurra después de la vacunación y que sea supuestamente atribuido a eso. Y acá nosotros tenemos una línea propia de reporte, que puede ser el 0800 o preferentemente el mail, que vamos a identificar a la persona solamente con iniciales, género y edad, describir el evento, damos los datos del notificador, si son ustedes mismos, ponen su nombre y un mail de contacto o un teléfono, el producto de Takeda, en este caso sería Qdenga, y la fecha en la que nos enteramos de ese evento para que se le pueda hacer el debido seguimiento. Así que bueno, les agradezco la atención. Ahora voy a dejar de compartir, así podemos pasar a lo que son las preguntas. Tienen ahí mi mail abajo, belen.goitia@takeda.com. Las consultas son bienvenidas, así que siéntanse libres de contactar. Voy a dejar de compartir, así les veo las caras también, porque si no, estoy hablándoles una pantalla. Bueno, muchas gracias, Belén. Súper clara No, toda la por favor. información que nos compartiste. Bueno, por lo menos a mí me pareció así. Me Ya hay algunas alegro. preguntas en el chat, así Sí, a que ver. los invitamos a todos a que puedan ir volcando sus consultas, así las podemos ir respondiendo. Em, a ver, la Ya primera, encontré la primera. la primera acá es, dice si está contraindicada para mayores de 60 años o si solo es que tiene una baja respuesta. Bien. No está contraindicada para mayores de 60. De hecho, la aprobación contempla al mayor de 60 porque no tiene tope de edad. Sí, ANMAT aprobó en línea con la EMA, que es 4 años de edad en adelante. Lo que sí tenemos que aclarar es que no tenemos datos todavía con respecto a los mayores de 60, ¿sí? O sea, la aprobación se dio igual en mayores de 60 a pesar de la faltante de datos. Se ponen en la balanza varias cosas seguramente para tomar esta decisión, eh, y estoy hablando por ANMAT o por EMA, ¿no? Pero es lo que yo me imagino que han sopesado en la balanza, y es el hecho de que los mayores de 60, si uno mira lo que es letalidad por dengue, aumenta muchísimo con la edad. Ese 0,05 que estábamos viendo, que es global y que es el esperado cuando tenemos buena respuesta en el sistema de salud, en el mayor de 65 la letalidad estamos hablando del 0,21, ¿sí? Entonces realmente aumenta muchísimo, y uno tiene que tener en cuenta que es una población que por lo general viene con comorbilidades también, lo cual agrava los casos. Entonces, lo que sí se sabe es que al menos hasta 60 tenemos una respuesta inmunogénica similar a la que presenta el pediátrico. O sea, no se ve una caída en la producción de anticuerpos que uno pudiese asociar a un proceso de inmunosenescencia, y teniendo eso en cuenta y que es una población en alto riesgo, se ha aprobado a pesar de la faltante de datos. Desde Takeda, este año debería arrancar el estudio DEN 321, que es específicamente de seguridad en adultos mayores, así que espero que a futuro les podamos brindar estos datos. Estamos cruzando los dedos para que Argentina quede seleccionada para participar de ese estudio y que no nos dejen afuera como con todos los Al demás. principio.
Bien, es muy importante esto que comentas, porque puede ser una consulta a las profesionales que estamos en la farmacia que lleguen y consulten y poder darles esta respuesta a los pacientes y pues se habló mucho de que no se podían vacunar los mayores de 60. Sí, pasa que hay bastante confusión con respecto a lo que es vacuna de fiebre amarilla, que sí tiene desaconsejado el mayor de 65 dársela, y esta también es a virus vivo atenuado, y también confunde el hecho de que la aprobación es distinta en distintos países. Brasil sí puso el tope de edad en 60, Claro, nosotros no, Europa tampoco, Vietnam tampoco. Entonces tengamos en cuenta que contraindicada no está, ¿sí? Pero bien, sí se recomienda que se evalúen esos casos puntuales porque uno tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio para cada paciente. perfecto. Gracias por la aclaración sobre la edad. Después nos consultan, dice Alicia, ¿por qué tiene que estar en la heladera si es liofilizada? Porque así se ha estudiado. No tengo la respuesta bioquímica para darte, Alicia. Perdón. No, seguramente tenga que ver con un tema de estabilidad de la vacuna y debe Y ser puede ser. sí, que a temperatura refrigerada probablemente sea más estable. Después Karina nos consulta qué principio activo y excipientes o diluyente tiene y si podría cada uno provocar reacciones adversas. Y por otro lado nos consulta también Karina si personas adultas con patologías crónicas pueden recibir la vacuna. Bien, arrancamos por la última. Ujú, No está estudiado en casos particulares de comorbilidades específicas, ¿sí? Donde sabemos que no la vamos a administrar es si esa patología es inmunosupresora o si es una patología que requiere de un tratamiento inmunosupresor, porque ahí entraríamos en una de las contraindicaciones. Con respecto a principios y excipientes, el diluyente es cloruro de sodio, este, pero puedo mandarles específicamente que tiene que estar bien en el prospecto todo el contenido, ¿sí? Eh, ok. yo no lo sé de memoria, perdón. Lo que sí es aconsejable es prepararla con el diluyente que trae la vacuna y no Claro, por utilizar. supuesto, sí, Ujú, para eso viene. sí, De hecho, a nivel público no viene con la jeringa prellenada, pero sí viene el diluyente en otro vial. O sea, uno tiene que pasar el diluyente a la vacuna. En ninguna presentación viene sin el diluyente. bien. Después nos consultan cuál es el sistema de expresión o fuente de producción. Es muy técnica la pregunta, perdón. Sí. La verdad es que sí. Después dice, Andrea nos dice, para los vacunados que no desarrollen inmunidad o pierdan la inmunidad con el tiempo, ¿cuál sería el riesgo de contraer el dengue en esas circunstancias? ¿Y cuál es el porcentaje de casos en que sucede la falta de inmunidad? Bien. A ver, estos son datos en realidad más de vida real que todavía no tenemos, ¿sí? Tengamos en cuenta que es una vacuna que recién desde el año pasado está comercializada. Eh, no he visto todavía reportes de falta de inmunidad, pasa que tampoco la gente se testea los anticuerpos después de haber recibido una vacuna a ver si los desarrolló o no. Ujú. Sí, en lo que es seropositividad que está estudiada en la vacuna, tenemos un altísimo porcentaje de seropositividad tetravalente, incluso, que va a caer con el tiempo, ¿sí? Entonces, si uno mira al mes de haber completado esquema, prácticamente todo el mundo tiene seropositividad tetravalente. Después de quizás unos años, ese porcentaje cae por ahí al 80%. No tengo ahora los datos en la cabeza, pero se mantiene bastante alta la inmunidad tetravalente o al menos trivalente. Ahora, ¿cuál es el riesgo de contraer dengue? Ya ahí entramos a mezclar si sé que esa persona perdió inmunidad o no. Realmente los datos de eficacia se miden globalmente, ¿sí? No estamos diferenciando en cada caso particular si cayó su título de anticuerpos o no. Lo vamos a estar midiendo de forma global.
con lo cual yo no sabría decir cuál es el riesgo real de contraer dengue en el caso de que uno haya perdido la inmunidad. Ok. Sí. Después también nos consultan qué controles, qué análisis de control de calidad deben presentar Los la que haya vacuna. solicitado ANMAT. Sí. Se Des- hace, o por supuesto, el control de primer lote siempre, antes de salir a comercialización, pero eso es requerimiento de la autoridad regulatoria. mm. Después, Leonardo nos consulta, dice, en un país endémico las infecciones podrían ser refuerzos. ¿Cómo descuentan eso para saber cuándo dar refuerzo en país no endémico? Bien. Sí, se puede pensar que la infección natural actúa como una dosis booster de la vacuna. El problema que tenemos para contestar esto es que en el caso de dengue no hay un correlato de protección. Esto significa que yo no sé con qué título de anticuerpos puedo considerar que la persona está protegida, ¿sí? Esto es independiente de la vacuna, es algo que no se sabe para la patología en sí. No se ha podido definir, con lo cual yo no tendría una medida midiendo anticuerpos para saber si le tengo que dar el refuerzo o no. ¿Sí? Por lo tanto, no hay una respuesta todavía para esto, de cómo podemos definir si es necesario el refuerzo o no en un país no endémico. Luego nos consultan también, dice, ¿qué sucede en las personas mayores de 60 años que son seronegativos? No sé bien cuál es la pregunta. Hemos abordado ya el tema de los mayores de 60. Y supongo que sí, si son seronegativos, de acuerdo a lo que dijiste, o sea, que no tienen inmunidad, Claro, sería, podría estar indicada la vacunación dependiendo del caso, de acuerdo a las por eso hay que consideraciones que evaluar dijiste. caso a caso. Mm. No, no es que hay una particularidad porque sean seronegativos. Obviamente el que es seropositivo, el que sabe que tuvo dengue, porque en realidad casi nadie va a saber si es seropositivo o seronegativo. Recordemos que un enorme porcentaje de los casos de dengue son asintomáticos, ¿sí? Con lo cual muchos de nosotros podríamos ser seropositivos y no habernos enterado nunca. Pero el riesgo siempre está en la segunda infección con un serotipo distinto al que tuve en la primera. Si yo soy seropositiva y no lo sé porque fui asintomática, ni siquiera voy a saber qué serotipo tuve. Lo importante es que tengamos en cuenta que hay cocirculación de serotipos, ¿sí? Entonces, hay una probabilidad de que uno en un brote siguiente tenga una infección con un serotipo distinto al que puede haber tenido en la primera, lo sepa o no. Entonces, el que ya sabe que tuvo dengue, por supuesto, se, se considera seropositivo y se sabe que está en un riesgo alto con respecto a una próxima infección. El seronegativo habría que testearlo, a ver si realmente lo es. No hay necesidad de hacer eso para administrar la vacuna. Este, y no tendría una influencia con la edad de eso, o sea, hay que considerarlo más que nada por el lado de las comorbilidades o el riesgo de esa persona si viaja, por ejemplo, o si vive en Posadas, no es lo mismo que si vive por ahí en Santa Rosa La Pampa, sí. Ujú. Hay que tener en cuenta la epidemiología local. Bien, o sea que una persona que tuvo dengue es mucho más aconsejable que se dé la vacuna, pero a una Está persona en que no mayor tuvo riesgo, dengue o sí. no lo sabe, Una persona que ya igual tuvo puede recibir la dengue vacuna. está en mayor riesgo. Y una persona que no sabe o que no tuvo o fue asintomático también puede recibir la vacuna. Sí, cualquiera, cero positivo, cero negativo, la puede recibir. Después está el tema de la edad que se evalúa por otro carril, digamos. Ujú. Luego Mariano nos consulta si hay que esperar algún plazo de tiempo luego de un caso de dengue para iniciar el esquema de vacunación. Sí, esta es una pregunta bastante habitual. Nosotros sugerimos esperar entre 3 y 6 meses, no porque suceda algo malo vacunándose antes. De hecho, uno podría recibir la vacuna un mes después de haber resuelto el cuadro de dengue, pero sería una macana perder o no perder, sino desaprovechar la inmunidad natural que uno genera ante esa infección, ¿sí? Porque cuando tenemos una infección con cualquiera de los 4 serotipos,
vamos a tener un periodo de protección cruzada contra todos los serotipos. Después queda una inmunidad natural prácticamente de por vida contra el serotipo que nos infectó, ¿sí? Y lo que sucede es que bajan los anticuerpos de reacción cruzada contra los otros tres. Eso es lo que se supone, porque esto es teorizado, se supone que es lo que lleva a una infección secundaria con un serotipo distinto que puede llevar a un dengue más grave, ¿sí? Porque habría una facilitación a través de esos anticuerpos de reacción cruzada que han bajado en lo que es el ingreso del virus a la célula a través de receptores FC. Entonces, esta hipótesis, si nosotros nos basamos en eso, tendríamos que estar vacunando antes de que caigan esos anticuerpos de reacción cruzada, ¿sí? Que suelen empezar a caer a partir de los 6 meses. Duran unos 6 meses, quizás un año, pero lo ideal sería evitar llegar a ese punto y dar la vacuna antes. Entonces sugerimos eso, 3 a 6 meses uno podría esperar para iniciar el esquema de vacunación si acaba de pasar por un cuadro de... Buenísimo. Después nos consultan, ¿cuánto tiempo después de aplicada la vacuna la misma empieza a hacer efecto? ¿Y cuándo sería el mejor momento para aplicársela? Bien. Con respecto a el tiempo, sabemos que ya tenemos generación de anticuerpos 2 semanas después de haber recibido la primera dosis, ¿sí? Esto es importante sobre todo para el que está pensando en la vacuna en modo viajero, porque sería poco común que uno completara el esquema, o sea, que planificara el viaje tan bien como para completar el esquema antes de viajar. Entonces sí puede suceder que se dé la primera dosis, viaje 2 semanas después de eso, que ya tiene un nivel de protección, y al regresar del viaje, cuando complete los 3 meses, se daría la segunda dosis. Y hay una protección entre dosis, ¿sí? Que esté estudiada con una eficacia de aproximadamente el 80%. Es importante igual completar el esquema para tener una protección a largo plazo. Entonces, eso tengámoslo presente, pero tengo una protección con la primera dosis. En cuanto al mejor momento para aplicársela, esto imagino que apunta al tiempo si me la aplico en invierno, en verano, ¿cuándo? Y supongo que sí, porque hay Este, otra pregunta que nos pregunta lo estamos, mismo. claro, estamos ¿En en la qué mes conviene época vacunar? ideal, diría que estamos en la época ideal porque uno tiene que pensar la vacuna como una herramienta de prevención, no está estudiada, pensada para ir a cortar un brote, ¿sí? El brote va a ser mucho más rápido que lo que yo pueda vacunar a la población, o sea, el brote se va a dar igual. Entonces, lo ideal sería llegar con el esquema completo antes de la próxima temporada de dengue, ¿sí? Que arranca por lo general por noviembre. Entonces, estamos como en un momento justo Justo, para iniciar. el invierno, digamos, ¿no? Después, ¿qué más? Karina nos consulta. Karina. Dice, ¿esta vacuna es para adultos completamente sanos? ¿Por qué los seronegativos son los niños, nada más? No, entiendo que está tomando lo de los seronegativos son los niños nada más como un justificativo. Ujú. No es así, no. Tengamos en cuenta que en nuestro país, en donde el dengue no es endémico todavía, seguramente tengamos mucha población adulta seronegativa, ¿sí? La vacuna justamente se estudió en países endémicos porque se necesita que haya circulación de dengue para estudiar la eficacia. Si no aparecen los casos de dengue, no voy a poder saber si la vacuna es útil o no. Y se estudió entonces en población pediátrica para poder contar con un porcentaje de seronegativos, que es lo que la OMS solicita que exista en el estudio pivotal. Pero no es que es para adultos completamente sanos y uno por ser seropositivo no es que se enfermó, ¿sí? Es que tuvo contacto con el virus en algún momento y entonces quedaron los anticuerpos contra el virus de dengue circulando, pero uno puede estar completamente sano igual. Entonces no sé si apunta a eso la pregunta o si hay alguna confusión entre qué significa ser seropositivo y seronegativo. Esperamos.
después nos consulta si puede haber faltantes de la vacuna. Por el momento no ha habido, este, pero bueno, se maneja por ahora un sistema bastante a demanda, ¿no? Porque es un producto muy nuevo, todavía no sabemos cuál va a ser la demanda constante, pero por el momento yo no he escuchado de faltantes. Sí tuvimos en la farmacia un momento muy cortito que hubo faltante, pero era por un tema de distribución, me parece. Claro. Ujú. Y fue en el pico de dengue donde más Eh, la gente Todo el se mundo interesó buscaba por la quizás. vacuna, sí, pero después se resolvió. Después Guillermo nos consulta si contraemos la infección luego de vacunarnos. Las pruebas serológicas ya no tienen sentido, ¿no? Hay respuesta secundaria a IgM. En estos casos solo debería hacerse PCR. Sí, es un tema diferenciar la infección natural de lo que nos deja la vacuna, porque efectivamente nos va a llevar a confusión. Y acá la herramienta que podemos tomar es el NC1, ¿sí? Porque con la vacuna no vamos a tener liberación de NC1 al torrente, entonces puedo tomar el antígeno NC1 y si me da positivo es una infección natural de dengue. La problemática que trae esto es que la ventana que tengo para encontrar NC1 es muy corta. Entonces, entre las 24 horas y como mucho 5 días de haber comenzado los síntomas, lo tengo que ir a buscar. Si me pasé de eso, ya voy a depender de buscar anticuerpos y ahí no voy a poder diferenciar si son anticuerpos contra la vacuna o contra el virus natural. Entonces tengamos eso muy presente. Bien. Después nos consulta si con 2 dosis en entretiempo de 3 meses es suficiente. Es como está aprobada la vacuna. O sea, Sí, son 2 dosis separadas por 3 meses. Por el momento es suficiente, al menos hasta los 4 años y medio. Como les comenté, está todavía en bien, bien. estudio si va a ser necesario un refuerzo después de ese tiempo o no. Pero por ahora el esquema completo es 2 dosis separadas por 3 meses. Después Raquel nos consulta, dice, quisiera saber, conocer los criterios de inclusión-exclusión respecto al estado nutricional de menores y de adultos. Igual Raquel No tiene tengo, activada levantada la mano, no sé si quiere comentarnos por capaz ahí. se quiere desmutear. Sí. Ujú. Hola, ¿me oyen? Hola Raquel. Y Sí, ¿qué hola tal? Hola, Raquel. ¿qué tal? No, yo me planteo eso porque, bueno, en los ensayos clínicos, evidentemente, los niños incluidos habrán tenido los criterios de inclusión y exclusión que garanticen un niño con un estado de una inmunidad competente que, bueno, evite los casos de enfermedad aumentada por vacuna. Porque si luego de la vacuna nosotros tenemos una infección, digamos, un cuadro de dengue, ¿m? Que se presenta en un individuo, en una persona, en un niño que tenga deficiencias nutricionales, o como se ha mencionado, en los adultos mayores con comorbilidades, que quizás a los cuales son a los que se les dice, bueno, le convendría vacunarse por las dudas, en fin, si esos, digamos, si esos criterios, ¿cuáles son los criterios de inclusión, exclusión en los ensayos clínicos? Porque al hacer una campaña masiva es muy posible que se vacune a niños que no están en un estado nutricional adecuado como para tener una respuesta no aumentada a la vacuna. Esa era mi pregunta. Bien, gracias Raquel. No tengo el recuerdo de que el estado nutricional haya sido uno de los elementos por los que se definieron criterios de inclusión y exclusión. Te lo puedo buscar. Ahora, lo que quiero es hacer la distinción entre lo que es eficacia y efectividad, porque esto es algo bastante común. Nosotros cuando evaluamos con el ensayo clínico la vacuna, lo que medimos es eficacia, que nos va a hablar siempre de un entorno controlado, de un ensayo clínico. Ahora, cuando pasemos a tener mayores datos de lo que es la aplicación de la vacuna en mundo real, donde vamos a tener seguramente
individuos con un estado nutricional, como vos decís, deficiente y otros en los que seguramente no lo sea y estén en buen estado nutricional, vamos a tener otro análisis, ¿sí? El estudio de efectividad requiere muchísimo tiempo y de muchísima población para saber realmente cuál es el impacto de la vacuna en el mundo real, donde vamos a tener personas con distintas comorbilidades recibiendo la vacuna, de distintas edades y quizás distintos estratos socioeconómicos, pero va a faltar un buen tiempo para que tengamos esos datos todavía. Claro, con respecto a esto, yo había puesto una pregunta en el chat que aprovecho para hacer ahora, si ustedes han considerado la posibilidad de hacer un seguimiento, digamos, un estudio de farmacovigilancia de seguimiento que cubra a la totalidad, en el caso de una campaña masiva, ¿no? Que cubra a la totalidad de los vacunados, que es lo que permitiría tomar decisiones en tiempo y forma, porque si nosotros esperamos a los datos cuando han pasado cosas, digamos, estoy pensando en lo que pasó en Filipinas con la de vacuna de Sanofi, ¿no es cierto? Entonces, ocurrió, digamos, ahí hubo casos. Dicen, puedo estar fallada en el, estoy hablando de memoria, no sé, en el recuerdo, sí. De 218 muertes de niños, en fin, razón por la cual fueron las restricciones de la EMA cuando la aprobó en 2018 por el procedimiento centralizado. Entonces, yo lo que me planteo es que, bien, aquí no ha habido evidencia de enfermedad aumentada por vacuna. Los criterios de inclusión y exclusión son importantes porque, por ejemplo, si pedían, qué sé yo, un recuento de glóbulos rojos o un determinado índice de masa corporal o, en fin, distintos parámetros, digamos, puede orientar, así que las personas incluidas, teniendo en cuenta que el ensayo clínico apunta a la seguridad digamos, del participante, evidentemente, pueda responder adecuadamente. En el mundo real, si se hace una vacunación masiva, esa distinción se vacuna masivamente y ahí entra todo. Y ahí pueden ocurrir esas cosas a las cuales hay que responder en tiempo y forma. Y la única manera de responder en tiempo y forma es hacer un estudio de seguimiento de farmacovigilancia, digamos un estudio de seguimiento de ver, bueno, se han vacunado tantos y que epidemiológicamente se reporten los casos de dengue grave y uno puede saber qué es lo que qué es lo que puede pasar con los datos digamos, puntuales de las personas que han presentado esos potenciales, estoy hablando de potenciales, enfermedad aumentada por vacuna. Es decir, yo me planteo, ¿qué garantías hay siendo que más o menos el estudio de la Sanofi y el estudio de los estudios de Takeda incluyeron más o menos a la misma proporción de seronegativos y seropositivos y más o menos a la misma cantidad de participantes? ¿Qué garantía tengo de que vacunando millones de personas no pase una cosa de esas? Esa era mi pregunta y nada más. Sí. Se entiende de dónde viene la pregunta porque ha sido un caso bastante lamentable el que se observó con la primera vacuna de dengue que salió al mercado, que no llegó a comercializarse en Argentina porque saltaron estos casos antes de que esa comercialización se diese, pero ya tenía aprobación por parte de ANMAT. Y justamente los requisitos que da la OMS para los futuros estudios con vacunas de dengue incluyen este periodo de estudio largo para poder prevenir si voy a estar detectando casos similares antes de la aprobación de la vacuna. No sé si me explico. La primera vacuna que se evaluó para dengue y que se llegó a aprobar y lamentablemente comercializar en otros países, no tuvo un ensayo pivotal de tan largo plazo. ¿Sí? Entonces, todos estos casos sucedieron luego, se empezaron a observar después. A raíz de eso, la OMS pide que se haga el seguimiento en el ensayo pivotal de entre 3 y 5 años, porque de esa manera uno podría estar levantando posibles casos de ADE en el ensayo pivotal. ¿Sí?
Entonces, Takeda cumple con ese requerimiento con 4 años y medio. Sería raro, no te puedo decir que hay garantías, pero sería raro de observar ya después de ese tiempo. Bien, buenísimo. Gracias por la consulta, Raquel, y gracias, Belén, por la aclaración. Es importante más con lo que pasó con otra vacuna. Después acá hay una pregunta interesante que nos hace Gabriela también y dice, ¿cuándo corresponde la segunda dosis en el caso de contraer dengue después de haber colocado la primera dosis? Claro, esto se refiere a qué pasa cuando uno tiene dengue entre dosis. Entre ¿Sí? dosis. Bien, esto sucedió de hecho en el pivotal y es lo que nos permitió establecer esa eficacia de la vacuna entre dosis. No se modifica el esquema. Uno completa el esquema a los 3 meses. Obviamente que si justo cae el cuadro de dengue en el momento que tenía que recibir la segunda dosis, que está con plena fiebre, no va a recibir la segunda dosis ahí, va a esperar a resolver el cuadro, ¿sí? Pero si fue justo en el medio, bueno, completa el esquema a los 3 meses idealmente. Y después nos consulta qué pasa si no se completa el esquema de vacunación con las 2 dosis y solo queda con una dosis. Bueno, en teoría tendría una menor protección a largo plazo, ¿sí? Que no le podemos dar un dato de eficacia porque no tenemos estudiada la eficacia con una sola dosis. Sí tenemos estudiada inmunogenicidad, o sea, se estableció que el esquema es de dos dosis separadas por 3 meses porque se evaluó una dosis y 2 dosis con distintos intervalos de separación a ver cuál daba el mejor perfil de inmunogenicidad, y es el de 2 dosis con 3 meses. Ahora, en cuanto a eficacia, no tenemos otro dato porque ya se evaluó tomando ese esquema de vacunación que es el que se definió en fase 2. Y después acá hay una consulta que dice si la vacuna genera mayor protección para dengue 2 o para todos los serotipos. ¿Y qué pasa? Dicen las personas seronegativas que se vacunan si tienen mayor riesgo de cuadros severos frente a la exposición de dengue 3 o 4. Bien. La inmunogenicidad de la vacuna es bastante balanceada entre los 4 serotipos, es ligeramente mayor para dengue 2, ¿sí? Esto es algo que se espera por la estructura propia de la vacuna. Con respecto a los seronegativos, lo que ha sucedido es que si bien la inmunogenicidad, sobre todo para dengue 3, se observa y se ha corroborado para distintos genotipos dentro del serotipo 3, no se ha podido demostrar eficacia, ¿sí? Esto no significa que es al revés, que tiene un efecto contrario a la eficacia y uno va a tener un dengue más grave. No significa eso, sino que no se ha podido demostrar que la vacuna sea eficaz específicamente para dengue 3 en personas seronegativas. Y con respecto al dengue 4, lo que ha ocurrido es, no sé si recuerdan cuando les mostré los países que participaron en el estudio, hubo muy poca circulación de dengue 4. Esto llevó a que no nos dé el N estadísticamente en seronegativos para poder evaluar eficacia en dengue 4. ¿Sí? En seropositivos no tuvimos ese inconveniente, pero sí en seronegativos. No nos da la potencia estadística. Entonces, es un compromiso de Takeda a futuro poder obtener datos con estos 2 serotipos para ver por qué no se está observando eficacia en seronegativos contra dengue 3 y si tiene o no contra dengue 4 porque no nos ha dado el número para poder evaluar. Bien. Y después acá nos consulta si podrías repetir la interacción que hay entre la vacuna del dengue y las vacunas de COVID, gripe y neumococo. Sí, bueno, como les dije, vamos a evaluar vacunas por el tipo de vacuna, siempre, ¿sí? Entonces, este es virus vivo atenuado, con otra virus vivo atenuado dejo pasar un mes. Salvo que sea, o sea, la única excepción a eso es la vacuna de fiebre amarilla. Después, si la otra vacuna es de subunidad, inactivada o ARN mensajero, no debería haber ningún inconveniente en coadministrarlas, ¿sí? No tenemos datos al respecto, o sea, esto no es algo evaluado por Takeda con todas las vacunas, porque de hecho eso no se hace con todas las vacunas,
sino que se toman algunas dependiendo de cuáles son los calendarios de vacunación típicos o cuál es la edad a la que se espera que se vaya a incluir la vacuna, eh, sino que es una evaluación que hace SAGE, ¿sí? Y sostiene que no debería haber inconveniente en coadministrarla con todos esos otros tipos de vacunas. Perfecto. Bueno, después ya con esto estaríamos las consultas, no sé si alguien, no, acá nos volvían a preguntar el tema de Si en la presentación viene una sola dosis, sí, en cada caja viene una sola dosis. esto, y después nos vuelven a consultar el tema de si estaría cubierto por 4 años con el esquema completo, que es lo que mencionabas hoy, que sigue en estudio. Ujú. Así que, bueno, y lo que sí vi que estuvieron preguntando a lo largo del chat es si la charla quedaba grabada, y sí, luego se sube en el canal de CEPROFAR de YouTube. Así que algunas personas decían que estaban trabajando o que se les cayó la conexión a mitad de la Claro. charla, así que querían volver a verlo. Así que sí van a poder acceder a ella. Así que bueno, si nadie tiene más consultas, creo que podemos ir cerrando. La verdad que fue excelente tu presentación, Belén, y súper clara y trayendo un montón de información para el día a día en las farmacias, ¿no? Con esta Me vacuna. alegro. Ujú. Cualquier cosa tienen mi contacto, así que sé que han quedado algunas cosas sin contestar, algunas las podemos buscar, Algunas simplemente es que podemos yo no buscar. las tengo en la cabeza, pero las podemos buscar. Otras lamentablemente tenemos que esperar a los futuros estudios que estamos con el compromiso de realizar para poder tener esos datos, como Sí, por eso es lo ejemplo el de importante. mayores en 60, sí. Ujú. Sí. Así que bueno, Belén, te agradezco No, por favor, enormemente. gracias a ustedes. Ujú. Romy, ¿quieres mencionar algo? Está muteada. Sí. Ahí Ahí va, no me podía desmutear. está. Bueno, nada, en nombre de CEPRO, de CEPROFAR, queremos agradecerte. La verdad que muy clara la charla y también agradecer al Laboratorio Takeda y bueno, y la importancia de estos espacios, ¿no? Para poder asistir y orientar e informar a nuestros pacientes, ¿no? Que es súper importante. Obviamente gracias a todos los que se sumaron, porque esto nos va a ayudar a dar un mejor servicio, porque la vacuna la damos en la farmacia y porque hay muchos fake news dando vuelta y todo esto es súper importante y un montón por lo menos yo me llevo un montón de datos para compartirlo con mi equipo y creo que muchos de los farmas que están acá también. Así que agradecerles nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.